Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy aprenderemos cómo usar precisamente el configurador, el configurador para la termorregulación en los gabinetes de la marca Finder. Este nos ayudará mucho para poder calcular tanto los ventiladores como los calentadores y otros elementos que se requieren para tener esa termorregulación. Y en este webinar nos va a impartir la ingeniera Daniela Flores, que le agradezco su participación y le paso el control para que inicie la reunión. Muchas gracias por su asistencia. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por su participación. Y como comentaba el ingeniero Enrique, el día de hoy voy a estarles platicando un poquito del uso del configurador para termorregulación. Ok. No sé si alguna vez les ha pasado que sus equipos de temperatura, algunos elementos que están viendo la temperatura dentro del tablero, se están activando constantemente, o sus equipos se encuentran dañándose constantemente por el tema de la temperatura, que es muy alta, o porque se está generando demasiada condensación dentro de su tablero. Bueno, esto se debe a que no tenemos un control adecuado de la temperatura dentro de nuestros gabinetes. Entonces, para eso tenemos que hacer ciertos cálculos que anteriormente creo que lo que muchos llegamos a hacer era que, pues decíamos, es un gabinete grande, hace calorcito, pues yo creo que es un ventilador, ¿no? Y lo que hacíamos también era conectar el ventilador directamente con alguno de los elementos dentro del tablero o con algún switch de puerta para que cuando se cerrara la puerta se prendiera el ventilador, ¿no? Y no considerábamos que, por ejemplo, existen elementos como los cuadros calefactores que nos ayudan a eliminar condensación o evitar la condensación dentro de estos gabinetes, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a aprender un poquito de estos elementos y el cómo seleccionarlos de acuerdo a nuestro proyecto, ¿no? A lo que tengamos o vayamos a tener en nuestro gabinete. Entonces, lo que les comentaba, bueno, del tema de la temperatura, en ocasiones puede incrementarse demasiado la temperatura, haciendo que ciertos elementos estén activando o que no estén funcionando adecuadamente, o que la temperatura sea tan baja que también pueda dañar la vida útil del equipo, o que se genere cierta condensación en nuestro gabinete, ¿ok? Que eso tampoco, pues, no es lo más adecuado, ¿ok? Porque pues, puede llevar a ciertos accidentes. ¿Cómo funciona más o menos la temperatura en un tablero, en un gabinetito? Cuando los equipos están desconectados, la temperatura interna suele ser baja, ¿ok? No se está generando ninguna disipación de potencia, no se está liberando calor. Lo que comentaba, no se genera calor y la humedad relativa interna es baja, ¿ok? Por lo mismo de que no hay ahorita un cambio de temperatura tan drástico. Una vez que se conectan los equipos, empieza a haber una disipación de calor por la electrónica y pues bueno, como saben, pues todo equipo eléctrico tiene pierde una potencia. Y bueno, cuando ya los equipos eléctricos comienzan a funcionar, se empieza a generar una disipación de calor, empieza a haber una pérdida de potencia, que, bueno, no sé si tuvieron la oportunidad de estar en otro webinar que por ahí dimos hace un par de semanas, que justamente hablábamos de este punto, ¿ok? Ahora, la temperatura interna empieza a incrementarse, ¿okay? Debido a que entran en funcionamiento los equipos. Y esta temperatura puede llegar a ser incluso mayor a la que tenemos afuera del gabinete. Otro fenómeno que pasa cuando ya se empieza a incrementar la temperatura es que el aire empieza a retener vapor de agua, ¿ok? Se empieza a generar, o se puede empezar a generar este fenómeno. Una vez que se desconectan los equipos, pues obviamente la temperatura interna empieza a bajar porque no hay una disipación de calor, no hay una pérdida de potencia. El aire caliente se empieza a enfriar y este cambio de temperaturas en las superficies, o sea, por ejemplo, de que está como caliente y afuera está un poquito más frío, ese cambio de temperaturas lo que va a hacer es que se empiece a generar una condensación. ¿Okay? Como por ejemplo, este fenómeno lo llegamos a ver en los autos, cuando está, sobre todo, por ejemplo, ahorita acá en Guadalajara, que ya empieza a amanecer un poquito frío, ¿no?
podemos ver que los vidrios de los autos están ya como que se empañan, ¿no? Entonces, ese es el mismo fenómeno el que pueda pasar en los gabinetes, ¿ok? Entonces, imagínense si, por ejemplo, esas partículas de agua llegaran a caer en algunos de nuestros equipos eléctricos, pues obviamente los puede dañar, aparte de que hay a lo mejor algunos equipos que no están diseñados para trabajar con cierta humedad. ¿Cuáles son las consecuencias que se podrían presentar en el caso de que no tuviéramos un control adecuado de nuestra temperatura? La primera, pues, no son la activación inesperada de elementos de protección, que era lo que ya les planteaba al inicio. Que pudiera haber un incendio en el interior del tablero, esto pues si aumenta demasiado la temperatura, pues algunos equipos sí se empiezan como a derretir incluso. La quemadura de los operadores, que claro que esto es uno de los ejemplos así súper más extremos. La reducción del tiempo de vida de los componentes, que era lo que les comentaba. Todo componente eléctrico está diseñado para trabajar a cierta temperatura. Así como, por ejemplo, cuando seleccionamos los equipos que a cierta tensión, que tengan cierta capacidad de corriente, a lo mejor alguna protección, alguna certificación, porque eso para un ambiente salino, para un ambiente muy húmedo, para un ambiente, por ejemplo, los de a prueba de explosión, también se debería de considerar el tema de la temperatura, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues obviamente es algo que influye en la vida útil de los equipos. Aumento en los costos de mantenimiento y reparación. Claro que entre más estemos cambiando constantemente los equipos porque se están dañando por el tema de la temperatura, pues obviamente eso se ve reflejado de manera monetaria y pues obviamente también en los tiempos de paro del proceso, ¿no? Que para las empresas pues no es nada conveniente que se estén activando los elementos, que se esté parando el proceso o que se dañe algún equipo por el simple hecho de que no se consideró previamente el control de temperatura adecuado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar estos escenarios que ya vimos? El primero sería seleccionar una protección adecuada en nuestro gabinete, que si va a estar en el interior, en el exterior, si es para un ambiente que a lo mejor es muy corrosivo, o que si es un ambiente de, no sé, por ejemplo, alimenticio, que se trabajan ciertas sustancias, ¿no? Entonces, todo eso hay que considerarlo al momento de seleccionar el gabinete que vamos a instalar, ¿ok? Y la otra van a ser los elementos adecuados de control de temperatura, ¿ok? Entonces, para esto, pues lo que tenemos que hacer es al momento de seleccionarlos, pues les digo, hay que tomar en cuenta varios factores que en el configurador que vamos a ver más adelante, ustedes van a ingresar ahí los datos y al final les va a arrojar qué equipo, qué elementos son los que ustedes van a poder utilizar para esa aplicación. Ahora les voy a mostrar un videíto que les tengo.
Listo. Entonces, más o menos ahí en el video, ustedes pudieron ver lo que vamos a revisar de los productos, de los elementos que vamos a integrar a nuestros tableros, ¿vale? Y lo primero que tenemos son los ventiladores, que de hecho, pues es uno de los productos que yo creo que para el control de temperatura es de lo que más se utiliza. En el caso de nosotros, en Finder, los ventiladores los van a encontrar en la serie 7F, y bueno, estos pues, obviamente para cualquier tipo de tablero, siempre y cuando, bueno, la aplicación permita, ¿no?, el uso de un ventilador o de un extractor. Los ventiladores se deben de instalar de esta forma. En la parte inferior del gabinete, cuando lo que vamos a hacer es introducir aire frío o a más baja temperatura que lo que está el gabinete internamente, entonces se debe de introducir en la parte, instalar en la parte de abajo, para que ese aire frío ingrese, y el aire caliente, como tiende a subir, pues entonces ese aire frío va a hacer que se recircule ese aire caliente y salga por la rejilla que vamos a tener en la parte superior, así como lo vemos en la imagen, ¿ok? Entonces es importante que ustedes consideren dos elementos aquí al momento de instalar este tipo de equipos. Van a requerir el ventilador, que es lo de abajo, y la rejilla para que salga ese aire caliente, ¿ok? Entonces, de esa manera se está haciendo la recirculación de aire, como lo vieron, por ejemplo, en el video, entra el aire frío, sube el aire caliente y sale del gabinete, ¿ok? Es importante destacar que nuestros ventiladores en Finder ya vienen armados con la rejilla, así como se ve en la imagen, ¿ok? Ya viene instalada, trae sus tornillos, todos sus elementos de fijación. Ahora, como les comentaba, bueno, manejamos distintos tamaños, porque obviamente dependiendo el flujo que se requiera, el tamaño del gabinete, pues también va a ser el tamaño del ventilador, ¿ok? Entonces en Finder manejamos 5 tamaños. Los primeros 4 tamaños, que son como los que vemos en la imagen, tienen un diseño muy característico, ¿no? Hace no mucho tiempo se hizo un cambio ahí en el diseño de los ventiladores, hay quienes ya han trabajado con ellos. Entonces, nuestros modelos, como les comentaba, son de la serie 7F 20, y bueno, como saben, nuestros números de parte en Finder son varios numeritos, ¿no? Entonces, los últimos 4 dígitos de nuestros equipos nos van a determinar el flujo de aire que van a tener esos ventiladores. Entonces, por ejemplo, en este caso, el más pequeño que tenemos es de 24 metros cúbicos, de 55, de 100, de 250, de 400, y así hasta que llegamos a los 650, ¿ok? Entonces, tenemos una variedad de ventiladores muy, muy amplia. Además, que están disponibles en tensión de 24 de corriente directa y 120 y 230 volts de corriente alterna, ¿ok? Asimismo, también se maneja lo que les comentaba, la rejilla que va en la parte superior para poder hacer pues tener esa salida, esa recirculación de aire, y también va por tamaños, lo manejamos desde el tamaño 1 hasta el tamaño 5, ¿ok? ¿Y qué pasa, por ejemplo? Obviamente, pues sabemos que hay partículas en el ambiente. Si alguna vez han destapado estos ventiladores, en la parte interna tienen un filtro, es una telita, que lo que va haciendo pues también es atrapando esas partículas, ¿ok? Al paso del tiempo, y esto va a depender mucho del ambiente en el que se encuentre el gabinete, va a ser necesario hacer el reemplazo de ese filtro, ¿ok? Porque obviamente pues si se satura ese filtro con estas partículas, pues el flujo volumétrico se va a ver disminuido, ¿ok? Entonces es necesario también hacer el cambio de ese filtro, y también lo manejamos nosotros, ¿ok? Es un cuadrito como una esponjita, parece. Y también encuentran el modelo en el catálogo, si así lo requieren. Y obviamente, pues todos nuestros equipos tienen ciertas homologaciones, ciertas aprobaciones, que también aquí están indicadas. Lo que comentaba de los tamaños, se pueden observar las medidas, que pues es como lo más comercial, de 92 por 92 hasta los 30 centímetros. Para la sustitución del filtro, la verdad es que es súper sencillo. Tenemos una pestaña de sujeción que ustedes, al presionarla, de hecho en el video se lograba observar, ustedes lo pueden presionar y se abre el filtro, bueno, la rejilla, y hacen más bien el cambio del filtro. Esta es la esponjita que yo les comentaba. Otro punto importante es que los bornes de conexión de nuestros ventiladores son push-in, son de conexión rápida. Y otro dato importante es que ustedes pueden girar el ventilador
ya sea en el sentido de las manecillas del reloj, como deseen, a manera que ustedes puedan conectar el ventilador donde mejor se les acomode, ¿no? Porque luego hay ventiladores que, por ejemplo, pues no se pueden girar y pues hay que estar viendo cómo se va a acomodar, dónde se van a dejar las conexiones, ¿no? Para no estar como que a lo mejor utilizando más cable o que se esté doblando, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, pues ustedes pueden buscar el acomodo. Y otro dato también muy importante, hay quienes, por ejemplo, llegan a utilizar extractores. En lugar de que ingresen aire a menor temperatura al gabinete, lo que suelen hacer es más bien sacar ese aire caliente que hay dentro, pues no sé, digamos que a manera a lo mejor de hacer esa o enfriar de manera más rápida lo que está en el gabinete. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos la opción de que el ventilador lo puedan ustedes voltear y funcione como extractor. ¿Okay? Se desacopla de la rejilla, se voltea, se vuelve a atornillar y listo, ¿no? Ya tienen el extractor. Pero si así lo desean, pues también tenemos disponible la versión de extractor tal cual. En este caso, bueno, no les presento el modelo, pero en la misma ficha técnica de los ventiladores van a poder encontrar la versión de extractor, ¿ok? Mi recomendación es que pues mejor utilicen el ventilador, como lo acabamos de ver, lo acabamos de explicar en el diagrama, pero si necesitan el extractor, pues que volteen simplemente el ventilador. Y los accesorios, bueno, ya comentábamos de las rejillas, de los primeros 4 tamaños, que son un modelo. Únicamente, por el momento, estamos trabajando el tamaño 5 con una variante en el código, ¿okay? En el modelo, que sigue teniendo, les digo, hasta el momento, el modelo anterior, que es 7F50. Por ahí sí, alguno ya trabajó con ellos. Sabrá de qué les estoy hablando, ¿no? En el número de parte hay por ahí una modificación, ¿ok? Pero en el funcionamiento y en todo es exactamente lo mismo. Y los filtros de recambio, las telitas. Ok, bueno, y eso es para cuando nosotros necesitamos bajar la temperatura dentro del tablero. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo que queremos es incrementarla o eliminar la humedad que se pueda estar generando dentro del tablero? Pues para eso tenemos las resistencias calefactoras. Estos cuadros calefactores los pueden ustedes alimentar desde 88 hasta los 250 volts alterna o directa, ¿ok? Son unos cuadros de aluminio y que traen un recubrimiento para evitar pues accidentes, ¿ok? Lo que hacen es, pues literal como una resistencia, van a estar, y como vimos en el video, van a estar generando calor y lo van a estar emitiendo. Igual se coloca en la parte inferior del gabinete para que ese calor, pues que tiende a subir, ahora sí que caliente todo el gabinete y elimine esa condensación. Estas resistencias se trabajan de acuerdo a la potencia que van a estar disipando, ¿ok? Entonces manejamos desde 25, 50, es la misma resistencia, de 100 watts, de 150 watts, y las más grandes, que en más grandes me refiero a que disipan más potencia, de 250 y 400 watts, ¿ok? Les comentaba, seguros al tacto, tienen sus bornes de conexión push-in y el clip de montaje para Real-DIN, ¿ok? Les digo, todas los modelos anteriores y esto se instalan en la parte inferior del gabinete sobre un riel, ¿ok? En el caso de estos que están un poco más grandes, estos cuadros, traen un ventilador incluido que ayudan a disipar mejor el calor dentro del tablero. Y ahora, ¿cómo los controlo? Les mencionaba al inicio de la presentación. Me ha tocado ver mucho que muchos dicen, bueno, no, pues yo cuando se activa el variador, cuando el interruptor general, cuando cierro la puerta, tengo un switch de puerta que es lo que hace que se active el ventilador. No sé, o sea, hay como diferentes formas que he escuchado, ¿no? De cómo encienden los elementos. Pero realmente lo ideal sería pues hacerlo con base a la temperatura que nosotros tengamos en el tablero, porque es lo que estamos realmente buscando controlar. Entonces, para eso tenemos lo que son los termostatos, ¿okay? En el caso de Finder, manejamos el termostato dependiendo del elemento que se va a trabajar, ¿ok? Primero tenemos el termostato para el ventilador, que es el de color azul. Este es el modelo, ¿okay? Y el de color rojo va a ser para las resistencias. Siempre les digo a los compañeros de ventas, ¿no? Y les paso el tip. Cuando tengan duda de cuándo se utiliza uno u otro, recuerdan las llaves de los lavamanos, ¿no? Creo que hoy en día ya casi no se utiliza, pero recuerdo que
Todavía hay por ahí algunas marcas que sí ponen un puntito rojo y un puntito azul, ¿no? Para indicar cuál es el del agua caliente y el agua fría. Es exactamente lo mismo. Entonces, el azul va a ser para lo frío, ¿no? Para enfriar, y el rojo va a ser para el calor, para calentar, ¿vale? Igual en la ficha técnica viene la descripción de cada termostato y menciona para qué elemento es, para ventilador o para calefactor. Y la conexión es muy sencilla, se conecta en serie con el elemento que se vaya a controlar. ¿Cómo trabaja este termostato? Bueno, ustedes le van a configurar una temperatura a la que ustedes deseen que se encuentre el tablero. En el caso, por ejemplo, del termostato que va para ventilador, no sé, ustedes dicen, yo lo quiero a 28 grados, ¿no? Entonces, ustedes le van a programar la temperatura. Cuando exceda la temperatura de ese punto, lo que va a hacer es cerrar el contacto, este termostato, y va a prender el ventilador para comenzar a enfriar y que llegue a la temperatura que ustedes programaron, ¿ok? Lo mismo para la resistencia, pero solo que en este caso va a ser, se va a invertir. El contacto se va a abrir una vez que ya se llegue a esa temperatura que estamos buscando, desconectando la resistencia y, bueno, pues ya, digamos que ya cumplió ahí la función. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Estos dos anteriores que mostraba son solamente para el control de la temperatura, pero yo les he estado mencionando el tema de la humedad, ¿no? Entonces, ¿cómo controlo la humedad? ¿O cómo puedo yo saber si tengo demasiada humedad, si se va a generar condensación? Bueno, a través de un termohigróstato. Este equipo es montaje en Reldin. El modelo es el 7T51. Es un modelito bastante compacto, igual que los termostatos. Tienen 4 funciones de acuerdo a lo que ustedes estén buscando controlar. La alimentación para este equipo va de los 110 a los 230 volts en alterna o directa. El rango de temperatura que puede controlar va de los 10 grados a los 60 grados. Y el rango de humedad puede ser hasta el 90%. Ahora, hablando en el tema de las funciones, yo les decía, o sea, va a depender de lo que ustedes estén buscando controlar. En el caso, por ejemplo, de la función HT, lo que vamos a estar buscando es que la temperatura relativa a la temperatura que esté en el ambiente no se incremente, o que la temperatura ambiente no se incremente, ¿okay? Es lo que vamos a estar monitoreando. Con la función TH, lo que se va a incrementar, lo que se va a controlar o a monitorear va a ser igual la humedad o la temperatura, ¿ok? En esta función, por ejemplo, en el caso de que la temperatura ambiente disminuya, aquí en esta función especial, por ejemplo, es en la que se va a estar trabajando el tema de la humedad, en evitar la condensación, ¿ok? Que si la humedad relativa aumenta o si la temperatura disminuye, son como los dos factores en los que pudiera generarse demasiada condensación. En este caso, por ejemplo, lo que activa es una resistencia, ¿ok? Y están las funciones HL y HM, que lo único que van a estar monitoreando va a ser la humedad, ¿ok? No va a discriminar la temperatura y únicamente va a estar monitoreando la humedad. Entonces, lo único que va a estar haciendo es prendiendo o apagando, dependiendo de lo que se busque, la resistencia que tengamos en el gabinete, ¿ok? Y ahora sí, bueno, ¿cómo sabemos cuándo utilizar una resistencia, cuándo utilizar un ventilador o cuándo irnos a un equipo más grande, ¿no? Como un aire acondicionado. En el caso de Finder no manejamos aires acondicionados, pero el configurador les va a decir que en el caso de tu proyecto necesitas un aire acondicionado. Esto puede ser porque a lo mejor la temperatura es muy alta, entonces un ventilador pues ya no sería como lo más adecuado, ¿ok? Entonces pueden escanear el código QR que aparece en pantalla, o bien vamos a irnos a la página de internet, que es www.findernet.com. Déjenme, abro la página. Ok, aquí tenemos la página de internet. Ya por ahí no sé si alguno la ha visto o ha entrado a ver cómo está nuestra página. Bueno, pues aquí pueden ver ustedes, ¿no? Fichas técnicas, novedades de los equipos, catálogo, los pueden descargar. Pero bueno, ahorita vamos a irnos a lo que es en la sección de soporte. Y aquí van a ver que dice configurador para la termorregulación industrial. Y vamos aquí a darle a empezar una nueva.
para que vayan viendo. Viene, por ejemplo, los videos que veíamos ahorita, ¿no? De si va a ser un ventilador, cómo funciona, si es una resistencia, cómo funciona. Entonces, vamos a darle nombre al proyecto y vamos a ponerle a Costron. Le damos iniciar configuración y nos va a pedir el tipo de instalación. Entonces, ustedes aquí van a ver los diferentes tipos de instalación que se pueden presentar, ¿no? Un armario único no ensamblado, pero que no está a ras de piso. Si, por ejemplo, va a estar contiguo a otro gabinete, o si va a estar entre dos. Acá, por ejemplo, abajo ya son que están sobre piso. Acá sí, por ejemplo, tienen una pared en la parte de atrás. O si va a ser un tablerito que va a estar colgado en pared, ¿no? O sea, todos estos factores influyen, ¿no? En el funcionamiento o en el equipo que vamos a estar utilizando para la temperatura. Entonces, bueno, vamos a trabajar con este. Y bueno, aquí vamos a ingresar las dimensiones de nuestro tablero. En este caso, vamos a meter algo grande. ¿Ok? Va a ser un gabinete de 2 metros por 1,20 de ancho por 60 centímetros de profundidad. ¿Ok? Va a estar en el interior. Y aquí nos va a pedir que indiquemos las temperaturas del ambiente, ¿ok? Para poder sacar lo que es pues, el diferencial térmico. En este caso, vamos a decir que tenemos una temperatura mínima de 28, una temperatura máxima de 38 y la temperatura deseada que queremos en el gabinete. Aquí nos dice que lo recomendado es 35. Bueno, vamos a dejarlo en 35. Y vamos a poner la altitud sobre el nivel del mar, porque eso también influye pues en la humedad que pueda haber en el ambiente. En este caso, bueno, vamos a decir que estamos a la altura del mar, vamos a decir que estamos, no sé, en Puerto Vallarta o en Mazatlán. Okay. Nos pide el material del armario. En este caso, vamos a decir que es uno de acero inoxidable. Y nos pide la potencia disipada. Esto es lo que les decía, el calor que está emitiendo, digamos, cada equipo. Entonces, para esto, pues vamos a requerir sumar todas las potencias de todos los equipos que vamos a tener instalados en nuestro gabinete. Ese dato lo van a encontrar en la ficha técnica de cada dispositivo, ¿ok? Una vez que ya tienen ese dato, bueno, van a sumar lo de todos los equipos. Y bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a decir que nos dio 25 watts. Y acá, bueno, vamos a seleccionar la tensión del equipo que vamos a utilizar. Entonces, vamos a ver el resumen y nos dice que en este caso se requiere disipar una potencia de 152 watts. ¿Okay? Aquí ustedes pueden ver aquí, ¿no? Los datos que ya ingresamos, las alturas del gabinete, el material, la instalación, las temperaturas, ¿no? que mencionábamos. Le damos en completar la configuración y nos dice que vamos a necesitar un calefactor de cuadro, ¿ok? Posiblemente por el ambiente que pusimos, ¿no? Que está en una zona costera, pues obviamente hay mucho más humedad y también las diferencias de temperatura es lo que nos está haciendo que, pues que el equipo que vamos a requerir va a ser un cuadro calefactor, ¿ok? Para evitar esa condensación. Y también nos da la sugerencia de utilizar el termostato, ¿ok? Entonces les dice también el modelo del termostato que pueden requerir. Hay variantes en los termostatos y lo que hace que varíe es el rango de temperatura. Por ejemplo, les da la recomendación aquí de menos 20 a 40 o el de 0 a 60, que es el más comercial de hecho, o el de 20 a 60 grados, ¿no? O por ejemplo, si lo que realmente pues, ustedes quieren es estar monitoreando ambas variables que veíamos, temperatura y humedad, pues el higróstato y también les da el modelo, ¿ok? Pueden descargar la ficha técnica de cada equipo y les dice el modelo del cuadro calefactor que van a requerir para ese gabinete. Si recuerdan, bueno, aquí viene el dato, ¿no? De cuál es la potencia que hay que disipar, 152 watts. Entonces, en el caso de las resistencias, también les decía, ¿no? Los últimos dígitos nos dan mucha información de los equipos. Este cuadro calefactor es de 150 watts, ¿ok?
entonces cuadra con lo que nos está dando el configurador. Entonces también, por ejemplo, si varían algún dato de los que ya ingresamos o así, pues les va a modificar, ¿no? Les va a ir cambiando el equipo, o les digo, posiblemente hasta incluso les dice, ¿sabes qué? Necesitas un aire acondicionado, ¿no? Entonces, la idea es que más o menos ustedes vean dónde estaba el configurador, vean los datos que les van a requerir. Aquí pueden, en detalles, les vuelve a desglosar, ¿no? ¿Qué van a requerir para poder saber qué elemento van a utilizar? Las medidas, las dimensiones de su armario, dónde va a estar instalado, si va a estar en el interior, en el exterior, si va a ser un armario único, si va a estar colgado en la pared. El material del armario también es muy importante, ¿no? Porque obviamente pues el material también ayuda a la disipación y el grado de protección que pueda tener ese gabinete. Y las temperaturas, ¿ok? Entonces, sí es muy importante que ustedes conozcan a qué temperatura ambiente va a estar ese gabinete y que ustedes determinen a qué temperatura es a la que quieren que esté esa instalación, ¿ok? Y lo que les decía, el tema de la potencia, pues es un dato que ustedes pueden sacar de sus fichas técnicas, de los equipos que vayan a utilizar, y es únicamente lo que tienen que requerir, ¿ok? Entonces, de esta manera nos evitamos el estar como adivinando, ¿no? ¿Qué es lo que requiero? A lo mejor, por ejemplo, muchos desconocían, ¿no? Que existen las resistencias para evitar la condensación o para poder incrementar la temperatura, porque a lo mejor también estamos en un ambiente muy, muy, muy frío, ¿no? En algún cuarto de refrigeración o algo por el estilo. Entonces, pues también, también son equipos que se tienen o que el tablero se tiene que diseñar de acuerdo a la temperatura y de esta manera podemos seleccionar los elementos que vayamos a instalar en nuestro gabinete, ¿ok? Entonces, está muy sencillo de utilizar, ya vieron más o menos el ejemplo, vieron cómo les va a dar la información el configurador, ¿ok? Y pueden descargar las fichas técnicas y ya ver un poquito más de las características de cada equipo, ¿ok? Igual cualquier duda que tengan respecto al tema, pueden acercarse directamente con Acotron, con el asesor que los atienda, o también pueden acercarse con toda confianza conmigo, pedirle por ahí mis datos a alguno de los compañeros de Acotron, y con mucho gusto les podemos estar asesorando al respecto, ¿ok? Pues no sé si tengan alguna duda. De mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención, su presencia y continúo pues a la orden. ¿Alguna pregunta que quieran dejar en el chat? Me parece que no hay preguntas. Igual les repito, pueden acercarse con cualquiera de los asesores de Acotron o conmigo directamente y los apoyamos con mucho gusto. Le cedo la palabra nuevamente al ingeniero Enrique. Le agradezco mucho por la invitación para participar en este webinar y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bien, pues le agradecemos mucho a la ingeniera Daniela Flores que nos ayudó en este webinar. Y bueno, les quiero comentar que el próximo webinar, bueno, por participar en este webinar tenemos un 2% en los productos de Finder, en precio de contado. Y el próximo webinar será aplicaciones y uso de boroscopio. Este webinar nos lo impartirá el ingeniero Alan Contreras. Muy interesante porque vamos a ver dos marcas. Vamos a ver tanto la marca Estes como una nueva marca que ya tiene Acotron, que es la marca Trotec. Estas dos marcas, vamos a hablar de los boroscopios. El ingeniero Alan Contreras hablará de los boroscopios, donde aprenderemos sus aplicaciones, sus usos y, bueno, la variedad que les podemos ofrecer. Todos los esperamos el próximo jueves a las 9:15, aquí en ya sea por medio de este programa que es Zoom o por Face. Les agradecemos mucho su participación y nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias.